Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 104 y 18 del 2021. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del ICP. A la vez se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Esta noche tendremos la conferencia Caribe Taíno, ensayo histórico sobre el siglo XVI con Jalid Suez Vadillo y Jorge Nieves Rivera, quien será nuestro moderador invitado. Sin más, damos paso a Jorge y a Jalid. Saludos, Jorge. Saludos, Jalid. Podemos comenzar. Hola, saludos. Hola, buenas noches a todos y a todas. Es un placer para nosotros estar aquí en esta edición de Coloqueo. Queremos agradecerle primero que todo al Instituto de Cultura Puertorriqueño, al director ejecutivo Carlos Ruiz Cortés y al doctor Pablo Crespo por la invitación y por el espacio de poder participar en este coloqueo presentando el último libro del doctor Jalid Suez Vadillo. El doctor Suez Vadillo no necesita mucha introducción, ¿verdad? Después de 50 años de cátedra en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, en el Departamento de Ciencias Sociales, ha publicado una decena de artículos en revistas tanto a nivel nacional como a nivel internacional y acaba de publicar su 10ª obra titulada Caribe Taíno, que son una recopilación de ensayos históricos del siglo XVI y en los cuales el doctor Suez Vadillo ha expuesto diferentes temas, desde la minería, el tema indígena, el tema de la mujer y el tema del negro, temas en los cuales el doctor Suez Vadillo se ha destacado a lo largo de su trayectoria como historiador. Doctor Suez Vadillo, buenas noches. Buenas noches y bienvenido a mi hogar. Estamos mi hogar es su hogar. En la intimidad de la casa del doctor Suez Vadillo, compartiendo con él y con su familia, para que nos cuente un poco acerca de Caribe Taíno. Cuéntanos, doctor. Bueno, para los que no tienen el libro, les voy a leer rápidamente el nombre de los capítulos. Las sociedades indoantillanas al momento de la conquista, la formación cacical en el sur de Puerto Rico, aportaciones al estudio de la hidronimia histórica de Puerto Rico, el mito de las Amazonas en el Caribe, Guadalupe, Caribe o Taína, los conquistadores caníbales, Cristóbal Colón y la esclavitud de los amerindios en el Caribe, las taínas en la resistencia y Beatriz, india cubana cimarrona. Cada uno de estos trabajos han salido en distintas revistas en Puerto Rico o en el extranjero. Y pensé que sería bueno recopilarla, porque en revistas tienden a perderse con el tiempo, y presentarlas al público de Puerto Rico que no se pierdan. Tenemos aquí diferentes ensayos, ¿verdad? Que nos gustaría tocar un poquito acerca de su historia. Sabemos que mucho de esta información, doctor, usted la recopiló por su investigación en Sevilla, en los archivos de Sevilla. Cuéntenos un poco acerca de esos hallazgos que usted realizó allá en Sevilla. Bueno, antes de ir a Sevilla, me habían publicado La mujer indígena y su sociedad. Eso fue para la época de la primera celebración de la historia de la mujer en Puerto Rico, principios de los 70. Una editorial me ofreció publicarla y de entonces para acá ha estado circulando regularmente. El tema indígena a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo, principalmente los aspectos de la mujer. Con el tiempo van apareciendo otros intereses. La historia de Puerto Rico en general
entra al siglo XX muy atrasada. Las fuentes documentales estaban en Sevilla y ir a Sevilla era muy costoso. Algunos autores, como Cayetano Colitoste, habían conseguido que colegas españoles le enviaran documentos de Puerto Rico que él publicaba aquí en el Boletín Histórico de Puerto Rico. Pero era una selección superficial de los datos. Los otros historiadores, que no eran muchos los que se interesaban en los aspectos más antiguos de la historia de Puerto Rico, asumían que no había ocurrido gran cosa en los siglos anteriores. Pero el colonialismo y la explotación económica de Puerto Rico era una realidad. Y si era una realidad, había que buscar sus orígenes. De ahí que una serie de investigadores, principalmente, yo era joven en aquella época, en la Universidad de Puerto Rico, enseñando historia de Puerto Rico, nos interesáramos en ir a buscar fuentes que nutrieran nuestros cursos. A principios de los 70, los archivos españoles se abrieron al público y algunos profesores, entre ellos yo y la profesora Elsa Gelpi, fuimos a hacer investigaciones. Y el problema no era solamente económico, era lingüístico. Cuando llegamos allá nos dimos cuenta que la documentación estaba en paleografía. Eso es letra medieval. Y eso daban ganas de uno empaquetar y regresar a Puerto Rico. Y nos dijeron, no, cógete un curso de paleografía en la universidad y ya verá. Y allá verá. Así es como empieza la investigación de docenas, miles de documentos que nadie había leído nunca. A mí me tomó 10 años recopilar, no en Sevilla yo estuve 2 años, fotocopiando cuanto documento yo encontraba, pero cuando regresé a Puerto Rico esos documentos había que transcribirlos porque estaban en paleografía. Ahí es donde uno descubre que sí habían ocurrido grandes eventos en la historia de Puerto Rico, entre ellos la existencia de oro. En los documentos de Sevilla uno encontraba la alusión a oro, envíos de oro, quilates, etc. Así que Puerto Rico, contrario al mito, era una isla rica en oro. Eso lo vamos a descubrir para Santo Domingo y para Cuba también. A mí me tomó casi 10 años en publicar mi tesis doctoral, El Dorado Borincano, que es una recopilación de la cantidad de oro que se envió a Puerto Rico en 36 años. Y fueron toneladas de oro. Así que así empezó el asunto. Yo fui buscando el tema indígena y me encontré con la minería como la primera economía colonial y la riqueza que es de Puerto Rico, que nadie lo había mencionado. Excelente, doctor. Y le quería preguntar, sabemos que usted se ha destacado, ¿verdad?, en sus análisis y estudios sobre la sociedad indoantillana con respecto a lo que es la minería, con respecto a lo que es la mujer y el negro. ¿Encontró algo sobre el negro allá también en Sevilla como parte de sus investigaciones? Bueno, ¿qué te puedo decir? La investigación sobre el negro yo la voy a llevar a cabo más en archivos en Puerto Rico que en Sevilla. La esclavitud, principalmente en el siglo XIX, había impactado los municipios. Y en los municipios, en los archivos de los municipios, era donde estaba la verdadera información sobre el negro. Ahí colegas como Guillermo Baral había hecho su tesis sobre la esclavitud en Puerto Rico.
Así que esa era otra fuente de información que no se había tocado y que a partir de los tarde en los 70 va a comenzar a tener adeptos y historiadores que se van a interesar. Bien, como parte también del libro Caribe Taíno, donde usted toca el tema de la minería, toca el tema de las diferentes sociedades indígenas, como mencionó, está el tema de la mujer, que también siempre ha estado presente en diferentes trabajos. Y aquí hay dos trabajos que llaman la atención, que es el trabajo sobre el mito de las Amazonas en el Caribe, y también el mito, y también el ensayo sobre Beatriz, la india cimarrona cubana. ¿Cuál de esos dos casos, doctor, le impactó más o le llamó más la atención? Bueno, ¿cómo te puedo decir? La imagen de la sociedad indígena que se había proyectado en la historiografía puertorriqueña tenía a los taínos como un pueblo dócil, como un pueblo simple y nada más lejos de la verdad. Ahí es donde empieza el interés mío en investigar el tema de la mujer. Interesante porque todavía el debate continúa. Yo encuentro que en la sociedad indígena se heredaba el poder a través de la línea materna, lo que quiere decir que la mujer participaba en la vida política de su comunidad. Eso lo hacía ella cacica. Le heredaban sus sobrinos, los hijos de sus hermanos. Ese hecho todavía se está cuestionando. Todavía hay gente que piensa que no hubo cacicas, que las cacicas eran las esposas de los caciques en una actitud machista que todavía sobrevive. Yo encontré 12 mujeres que eran jefas incuestionables de sus comunidades. Y eso lo incluyo en mi primer libro, La mujer indígena y su sociedad. Hay otros temas, las taínas en la resistencia. Hay una mujer que va a participar en la quema de Caparra, Guabansex, y en un documento que se llama La Probanza de Juan González, que yo traje de Sevilla, aparece bien claro. A ella se refieren como una gran señor. A esa cacica la exilaron a Santo Domingo. Con el tiempo encuentro también, no encuentro cacicas en Cuba, pero es que yo no he investigado los documentos ni los archivos cubanos, pero encuentro una mujer que fue apresada porque se había tirado al monte y exhortaba a los cubanos a rebelarse. Esto es en el siglo XVI. Y la capturaron y la mandaron a España. Y en España está todo los datos del juicio que le celebraron. Y no la dejaron libre, pero le permitieron regresar a Cuba y buscar los documentos que le ayudaran en su caso. Y ella se llamaba Beatriz. Así que la mujer no tenía que ser cacica para participar en la vida política del país. También se destacaban como guerrilleras. Eso me recuerda a la cacica de Santa Cruz que Colón encontró unas semanas antes de llegar a Puerto Rico. La cacica de Santa Cruz atacó a los españoles cuando desembarcaron en la isla y fue capturada y enviada a España como caníbal. Ese va a ser el término que se le dé a los indios que se resisten. Y las fuentes españolas nos hablan de esa mujer que llegó allá y que no era una cosa que asustaba a nadie. Así que
la mujer va a jugar un papel muy importante en la vida de su pueblo. En el caso de Puerto Rico, podríamos mencionar a la cacica Luisa. Está la cacica Luisa, no tengo a la mano los nombres de las otras 10 cacicas. El caso de Luisa es un caso triste, porque Luisa se alió a los españoles. Muchas de ellas no tenían opción. Y ha tenido una mala reputación de allá para acá. Pero otras, como Guabansex y otras, se rebelaron. No tenemos todo el historial de cada una de ellas, pero tenemos las menciones. Esa Provenza de Juan González, como se llama, se mencionan los nombres de cada una de ellas. La cacica Luisa es la que algunos historiadores han llamado a la cacica Loíza. ¿O es incorrecto? Eso todavía está en veremos, porque hay un apellido español que era Loaiza, y es posible que Loíza venga de Loaiza y no de la cacica Luisa. Bueno, no lo sabemos, hay que seguir investigando. Bien, doctor, en ese mismo tema taíno, también resalta el tema de Aguaybana el Bravo, que usted también ha investigado a fondo y tiene una publicación al respecto. Y aquí vemos como una continuación de ese tema de las sociedades cacicales en el sur de Puerto Rico. Y usted siempre ha resaltado el tema de Ponce, dentro de las sociedades cacicales. ¿Por qué Ponce, doctor? Bueno, mis investigaciones no van a ser solamente documentales y archivísticas, van a ser arqueológicas también. Yo no soy arqueólogo, pero siempre he estado pendiente a las investigaciones arqueológicas que se llevan a cabo en Puerto Rico. Y uno encuentra que en la zona de Ponce se descubren un sinnúmero de yacimientos de la misma época, y cuando uno compara los documentos con los datos arqueológicos, uno encuentra que aquella es una región política sumamente importante, porque los cacicazgos o regiones políticas no eran una sola aldea, sino un sinnúmero de aldeas para la misma época. De hecho, tiempo después de encontrar estas primeras evidencias, apareció un yacimiento al norte de Ponce que se llamaba o se llama Jácana, con un juego de pelota más grande que el de Caguana. Aquello debió de haber sido de un cacique principal. El nombre que se repite en los documentos de aquella época y en la toponimia es el Callabo. Por eso yo he llamado el cacicazgo de los Aguaybana, que lo mencionan los españoles como viviendo en esa región, lo menciono como el Callabo. De ahí, eso me lleva a hacer la investigación sobre Aguaybana, porque ¿cómo es posible que el cacique que murió en el primer combate, según los cronistas, principalmente Oviedo, haya sido parte de aquella región política que se llamaba el Callao? Y por supuesto, así lo encontré en los documentos. Aguaybana no solamente no murió en el primer encuentro, sino que continuó con la resistencia durante más de 11 años. Los documentos lo mencionan en distintas. Aparentemente él abandonó la isla, se refugiaba en las pequeñas islas, Islas Vírgenes, etcétera, y regresaba a Puerto Rico para atacar los poblados españoles. En mi libro Aguaybana el Bravo yo tengo toda la evidencia documental
de que ese cacique heroico, porque Puerto Rico no tenía cacique heroico. Todos los pueblos de América tenían un cacique heroico. Todos los pueblos de América comenzaban el listado de sus figuras heroicas con el nombre de un cacique. Está Enriquillo en Santo Domingo, en Venezuela hay una cacica que la reverencian nacionalmente. Y Puerto Rico era el único sitio donde el cacique era un zángano que murió en el primer combate. Yo llamo a ese libro la recuperación de un símbolo. La lucha por la libertad en Puerto Rico empieza por Agua Ivana, y así lo demuestra la evidencia. Pudimos hacerle un monumento en Ponce, que es el único que se ha hecho. Los ponceños no se han interesado en la figura, pero allí está, en la salida, en una de las salidas de Ponce, está el monumento y una tarja que dicen, según el historiador Jalil Suez Vadillo, este fue el sitio donde los indios, bla, bla. Eso quiere decir que si yo estoy equivocado, pues mire, soy yo el equivocado. Doctor, en ese tema de los diferentes caciques, en el libro podemos encontrar en la página 55 un listado de los diferentes caciques que se encontraban en las Antillas durante la época de la conquista. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, en un listado que usted muestra de Cuba con Icahue, Guayacanex, Guayacama, Guama. También tenemos Haitio Quisqueya con Bequio, Caunabó, Guarionex, Iguanamá, Borinquen con Agua Ibaná, Urayoan, Aymacó, Trinidad con Baumacar. Así que esa extensión, ¿verdad? O parte de esos nombres que el doctor Suez Vadillo ha mencionado acá, usted lo puede encontrar con mayor amplitud acá en el libro de Caribe Taíno. Es interesante que en la toponimia de Puerto Rico, quiere decir el nombre de los sitios en Puerto Rico, aluden a la época indígena. Y hay muchos municipios que comienzan con el nombre de un cacique, como el cacique Guayama, el cacique Yauco, el cacique Arecibo, Orocovis. Quiere decir que durante 500 años el nombre del territorio de un cacique va a pasar a ser un municipio de la isla. O sea, ha sobrevivido durante siglos. Lo mismo ocurre con la hidronimia, que yo tengo un artículo sobre el tema, que es el nombre de los ríos y de los lagos, etcétera. Eso es muy interesante porque algunos de ellos fueron cambiados y hoy tenemos la evidencia de cómo se llamaban esos sitios, esos ríos, como el río Toa, que es el río La Plata hoy, el norte de Puerto Rico, Arecibo, que todavía continúa, Cibuco, Guayama, el río de Patillas, se llamaba río Guayama hasta el siglo XVIII. En el XIX, cuando Patillas se municipaliza, le cambian el nombre y le ponen río Patillas, pero ese se llamaba el río Guayama. En Guayama está el río Guamaní. O sea, nosotros tenemos una riqueza en la toponimia, centenares de términos indígenas cubren montes, cuevas, lugares, municipios. Eso le da una personalidad particular a la cultura puertorriqueña. Sin duda alguna, ¿verdad? Doctor Suez Vadillo, también usted mencionaba ahorita, sabemos que usted trabajó con diferentes arqueólogos en diferentes partes de la isla, en diferentes excavaciones, por ejemplo, Luis Chanlate, Miguel Rodríguez López. ¿Cuál es la importancia de la arqueología
en comparación, ¿verdad? O cómo contrasta y se comparan lo que usted encontró en Sevilla con la riqueza arqueológica que había en Puerto Rico. Bueno, la arqueología, habría que empezar por los coleccionistas. En el siglo pasado no habían arqueólogos, pero habían coleccionistas como Aurelio Thiot, Agustín Stahl, que en sus libros tienen un listado de los objetos arqueológicos que tenían. En el siglo XX son los americanos los que comienzan con las investigaciones arqueológicas, y hay publicaciones desde que llegaron, pero también se llevaban la riqueza que encontraban. La Universidad de Yale va a tomar interés particular por la investigación arqueológica en Puerto Rico y envían a varios arqueólogos durante más de una década. También se llevaron todo lo que había. Realmente no es hasta la década del 70 que comienzan a surgir jóvenes arqueólogos puertorriqueños como Miguel Rodríguez y otros. Hubo una sociedad arqueológica que fundaron y estuvo en el Viejo San Juan, de cual fueron miembros. En la década del 70 yo participé en la organización de un grupo de profesionales que se van a dedicar a la investigación. Se llamó Fundación Arqueológica, Antropológica e Histórica de Puerto Rico, que fue dirigida por el licenciado Wilfredo Heigel. Wilfredo Heigel trajo a Puerto Rico varios arqueólogos extranjeros para trabajar en Puerto Rico, entre ellos a Gos Pantel, que todavía está en la isla. Otros que se acercaron a la fundación fue Pepe Ortiz Aguilú, que hoy está en Ecuador, y otros que ahora no recuerdo el nombre. Durante toda la década del 70, la Fundación Arqueológica montó un museo detrás del Teatro Tapia, que todavía está, eran unos baños públicos que el municipio nos alquiló, y allí pusimos vitrinas y pusimos nuestras colecciones privadas en vitrina, y eso fue un museo que duró casi hasta la década del 80. La verdad es que era una crítica al Instituto de Cultura, porque el Instituto de Cultura no fomentaba los museos, y había unas peleitas ahí entre unos y otros, pero no fue hasta los 70, a finales de los 70, cuando yo me fui a Sevilla, que duró el Museo de Antropología. Todavía Puerto Rico no tiene un Museo Nacional de Arqueología, todavía hasta el día de hoy. Y la verdad es que la riqueza que todavía está por excavarse, como la riqueza que está en colecciones privadas, es para tener uno de los grandes museos indígenas del Caribe, no como en Santo Domingo. En Santo Domingo tienen el Museo Nacional, tienen el Museo de la Fundación García Arévalo, y tienen otros que demuestra la riqueza material de la cultura indígena. Pero Puerto Rico podría tener un museo, si no nacional, por lo menos capitalino, y no lo tienen hasta el día de hoy. Doctor, en esa misma línea que usted menciona a Santo Domingo, yo también quería preguntarle, porque sabemos que en estas investigaciones que usted realizó, tanto arqueológica como etnohistórica, no se limitó a Puerto Rico, sino que también en la República Dominicana usted participó, y también en Cuba, pero en la República Dominicana, junto a la Fundación Manuel García Arévalo, usted estuvo trabajando mano a mano, incluso usted llegó a publicar con ellos lo que fue esa obra clásica, Bibliografía Antropológica del Caribe, en el 1977, que es una aportación
una aportación clásica al tema indígena del Caribe. ¿Nos podría hablar un poco más de esa relación? Bueno, Manuel García Arévalo era un teenager en la década del 70 que se interesaba en el tema indígena y compraba todo lo que los saqueadores en la isla sacaban para evitar que esa riqueza arqueológica se fuera de Santo Domingo. De ahí es que él saca miles de piezas de primer orden que son parte de su museo. Manolito viene a Puerto Rico, se interesa en nuestras conferencias y nos invita a ir a Santo Domingo con gastos pagos. Así es como yo voy a la isla por primera vez y participé de observador, por supuesto, en excavaciones en distintas partes de la isla. Manolito me va a publicar la bibliografía antropológica para el estudio de los pueblos indígenas en el Caribe, que como tú señalas, se publicó en Santo Domingo en el 77. Es una obra voluminosa que me tomó mucho tiempo y que era bibliografía de todo el Caribe. Es la primera bibliografía antropológica que se publicaba en aquella época. En inglés había otra, pero era inferior a esta. Eso tengo que debérselo a la Fundación García Arévalo. Los dominicanos siempre han estado mano a mano con los puertorriqueños, entre ellos enviando a Luis Chanlate Baik, que fue el arqueólogo principal de la Universidad de Puerto Rico, en el Centro de Estudios Arqueológicos, que todavía está. Luis Chanlate va a hacer importantísimos descubrimientos en Puerto Rico. Va a descubrir a los grupos más antiguos, que se les llamaban los arcaicos. Los encontró en Vieques, 1000 años antes de Cristo, o algo así. Va a encontrar 2 migraciones ceramistas que surgen del oeste de Santo Domingo, de Sudamérica, esa región de Colombia, Ecuador, y llegan a Puerto Rico, a quien aquí le llamamos los pretaínos. Esa es la gente que introduce posiblemente el idioma y una artesanía fina pintada. Las vasijas son pintadas en distintos colores, cosa que los taínos nunca hicieron. Los taínos se distinguieron más por sus trabajos en piedra. Pero aquí tenemos, y Puerto Rico va a ser la isla de grupos indígenas más antiguos que se va a dar en gran parte del Caribe. Eso se lo debemos a Luis Chanlate Baik, que nunca nos portamos tan bien, y a Ivonne Narganes, que fue estudiante y fue su ayudante por muchos años. Así que ahí tenemos una evidencia del apoyo de los dominicanos a los trabajos indígenas en Puerto Rico. Exactamente. Genial, doctor. Doctor, sabemos que también en este tema, ¿verdad? Indígena, y que también toca el tema en el libro Caribe Taíno. Yo me estudió bien de cerca y que fue una de sus primeras publicaciones a finales de los 70, es el libro de Caribe, ¿verdad? Y Realidad o Fábula. Se publicó en el 78 y que también usted acá trae un ensayo sobre la isla de Guadalupe, ¿verdad? Y la relación que había con estos indígenas. ¿Cómo surge el tema de Caribe? Bueno, los españoles, que nunca entendieron a los indios, oían desde la época de Colón, desde el primer viaje de Colón, de que al oeste de Puerto Rico habían unos pueblos que ellos le llamaban algo así como Caribe, Canima, nadie sabe. Y ellos entendían que comían carne humana. Colón va a divulgar esos malentendidos
y los va a utilizar como herramienta para establecer que hay unos indios malos y hay unos indios buenos. Y a los indios malos hay que esclavizarlos. Colón inicia la esclavitud del indio en el Caribe, como inicia el colonialismo en el Caribe. Y eso se queda durante siglos, de que en las Antillas Menores vivían una gente tan mala y tan mala que se comían a los que cogieran. Eso es falso. Y son las investigaciones arqueológicas que se llevan a cabo en islas como Guadalupe, donde uno encuentra que los restos arqueológicos son iguales a los de Puerto Rico. Y es lo que me lleva a escribir mi libro, En los Caribes, realidad o fábula. Y también un ensayo sobre Guadalupe, Caribe o Taína, porque Guadalupe se suponía que fuera la capital de los antropófagos. Lo que pasa es que los españoles no se acercaban por allí. Así que todavía, incluso las armadas que iban a las Antillas Menores a capturar indios, no le preguntaban si eran antropófagos o no. Los consideraban esclavos y los enviaban a España. Así que esos mitos, esas equivocaciones van a durar hasta casi el siglo XXI. Bien. Y Jorge, disculpa, Jalil, saludos por acá, Pablo. Me están preguntando el público para ver si puedes abundar un poco más sobre este proceso donde los españoles empezaron a crear todos estos cuentos para no solamente aprovecharse de los indígenas, sino también cuando empezaron esas ideas de que las cacicas eran solamente las esposas para quitarle ese poder que tenían. Sí. Bueno, sí. Algo que no debe de olvidarse es que lo más importante que los españoles encontraron, importante en términos materiales, encontraron en las Antillas Mayores fue oro. En España, bueno, en Europa, en la Europa medieval, había un sistema monetario bimetálico. Las monedas eran o oro o plata, o cobre, pero el oro y la plata eran lo más importante. Aquellos países que tenían acceso a fuentes auríferas, que compraban el oro en África, eran los pueblos más comerciales, eran los pueblos más activos. España no tenía acceso a esa fuente hasta que no llega a las Antillas. Y entonces descubre que en Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico hay oro. Pero ese oro hay que sacarlo. Ese oro no está en la playa. Ese oro está metido en las montañas. Y no hay españoles suficientes para dedicarse a hacerlo. Así que hay que mantener el mito del indio malo para esclavizarlo y utilizarlo para trabajar en las minas de Puerto Rico. Ahí es donde muere la inmensa mayoría de los taínos de Puerto Rico, Cuba y Santo Domingo, excavando el oro en los bosques, porque eran bosques lo que había, muy maltratados. Y esa riqueza, gente, todavía existe. Según los geólogos, en Puerto Rico hay oro, tanto oro como el que había cuando llegaron los españoles. Lo que pasa es que es muy costoso sacarlo y no hay realmente intención de hacerlo. Pero Santo Domingo estuvo excavando oro hasta los otros días. Era una de las islas más ricas en el acceso a fuentes auríferas. Bien. Pablo, ¿tienes otra pregunta para el doctor Sopadillo? No, continúa. Sí, en ese mismo aspecto de la esclavitud, sabemos que usted, doctor, en el 83, usted publicó un libro que también es un clásico, que es el libro de Colón y la esclavitud del indio en las Antillas. Y usted acá vemos que trae
una ampliación sobre ese tema, ¿verdad? De lo que es el sistema de la encomienda y del repartimiento en las Antillas. Ese tema, ¿verdad? Se sigue trabajando, aún ese tema se puede seguir encontrando, la esclavitud, ¿verdad? Se cumplen 500 años de la tradición de esclavitud ahora en el 2020, así que es otro de los temas que se puede encontrar en el libro de Caribe Taíno, del doctor Cervadillo. Doctor, le pregunto, cuando usted publica entonces el tema de la minería en Puerto Rico y, ¿verdad? Se descubre toda esta aportación o toda esta industria minera que había en Puerto Rico, sabemos que en la República Dominicana hay un libro similar, que es el libro de Frank Moya Pons sobre el oro en Dominicana. ¿Qué relación hay entre esos dos libros? Sabemos que ustedes son amigos, sabemos que han estado en contacto. ¿Cómo es esa relación? Bueno, mi libro El Dorado Borincano salió primero. Ah, okay, eso es importante decirlo. y Moya Pons lo cita, porque yo tuve la oportunidad en Sevilla no solamente de encontrar los registros de los mineros, es decir, los nombres de cada uno de los españoles que se dedicaba a sacar oro en Puerto Rico en esa época, y cuánto oro sacaban. Esas listas yo las conseguí durante 20 años. Y es interesante, como te iba a decir, bueno, después de la minería, y esto es importante señalarlo, después de la minería, la riqueza de Puerto Rico fue el azúcar. El azúcar se vendía en Europa como oro, como oro. Y usted no puede sembrar una cuerda de azúcar, tienen que ser grandes extensiones de terreno, y para eso usted necesita una fuerza de trabajo que es costosa. De ahí que la esclavitud del negro va a ser importante para la explotación de la riqueza azucarera de Puerto Rico, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en Cuba. En Santo Domingo no, porque los dominicanos se independizan temprano en el siglo XIX y abolen la esclavitud. Pero en Puerto Rico dura hasta casi la década del 70. En Cuba también. Hubo una tendencia a menospreciar el valor de la isla. La isla era rica no solamente en oro, fue rica en azúcar, sus suelos fértiles ofrecían bosques de frutas. Eso los americanos lo van a entender, y cuando invaden crean centrales azucareras que continuó con la explotación del obrero durante décadas. También la explotación maderera. La explotación maderera también. El discurso colonial siempre tendía a menospreciar la riqueza de la isla. Todo viene de Estados Unidos. Sin Estados Unidos, Puerto Rico se moriría de hambre, cuando es falso. Es falso. La explotación de sus propios recursos le daría a Puerto Rico un margen para una actividad excelente en la economía. Excelente, doctor. Sabemos que, ¿verdad? Como usted bien menciona, toda esa riqueza ecológica de la isla no solamente ha sido codiciada por los conquistadores españoles del siglo XV, sino también posteriormente, ¿verdad? Bajo los Estados Unidos continuaron con toda esa búsqueda de los diferentes recursos naturales que existen en la isla, y eso es un tema que todavía, ¿verdad? Está sobre la mesa, la importancia de nuestros recursos y cómo también, ¿verdad? Darle esa mirada a través de la historia para seguir resaltando esa importancia y riqueza ecológica que tiene la isla. Sabemos que el año 2020, doctor, fue bien crucial en el tema de los Estados Unidos con respecto al tema de los negros, ¿verdad? Hubo incluso en el verano
un incidente en los Estados Unidos donde George Floyd, un negro, murió a manos de la policía. Y eso destapó, ¿verdad?, toda una ola de discusiones y debates con respecto al tema racial. Su obra Puerto Rico Negro es un clásico y un referente obligatorio para hablar de la negritud en Puerto Rico. Puerto Rico es negro, ¿desde cuándo? ¿O es africano? Pues depende de cómo tú lo mires. ¿Qué te podría decir? Puerto Rico es un pueblo mestizo, no es racista. La mezcla racial comienza desde el siglo XVI mismo. Y lo que es interesante es que en el siglo XVII la población de Puerto Rico baja, disminuye considerablemente. Y el grueso de la población en la isla desde el siglo XVII es mestiza o mulata y femenina. Van a haber más mujeres que hombres y no van a ser blancas. Eso va a durar hasta el siglo XIX. Así que no es posible que en Puerto Rico haya una sociedad racista. Por eso es que la mujer es tan importante y la mezcla racial es importante también. Es parte de nuestra identidad. Usted hizo este trabajo en conjunto con Ángel López Canto. Y sabemos que Ángel López Canto también fue su mentor en el tema doctoral, en el tema de la minería. ¿Puedo hablar un poco de esa relación entre usted y Ángel López Canto? Bueno, López Canto, que en paz descanse, tan pronto yo llegué a Sevilla, se me ofreció su amistad y ofreció ser mi tutor en mis trabajos. Él había estado en Puerto Rico en un viaje que lo había pagado el Instituto de Cultura, y su tesis doctoral fue sobre la historia de Puerto Rico, siglo XVIII, con otra colega que había hecho su tesis sobre Puerto Rico, siglo XVII, que no me acuerdo el nombre de ella. Así que López Canto estaba interesado en la historia de Puerto Rico. De hecho, hasta el día de hoy, sus trabajos son los mejores trabajos que se han hecho sobre Puerto Rico en el siglo XVIII, y él tiene 3 o 4 libros sobre el tema. Él de la minería no sabía nada, pero cuando yo llegué a Sevilla yo no era estudiante, yo era profesor. Así que él me dejó quieto en mi investigación. Él no sabía nada de la minería ni sabía nada del siglo XVI en Puerto Rico. Después le dio coraje cuando supo que yo había publicado la tesis. Pero tengo que agradecerle donde quiera que esté hoy por esa amistad y por esa ayuda. Y entonces publicamos este libro, Puerto Rico Negro, donde yo cogí el aspecto del siglo XVI y él los siglos posteriores. Bien, ya son las 7:50, Pablo. Yo no sé si me gustaría que hablaran de la portada del libro. La voy a estar colocando en este momento. La gente le ha llamado la atención y me gustaría que Jalil nos la describiera y nos explicara su significado. el hablar de José Orlando Suárez, publicación. Es importante destacar que esto es una publicación de Lucinia, es una nueva editorial que tiene como uno de sus responsables José Orlando Suárez, y que son unos trabajos de edición, ¿verdad? Que el doctor Cervadillo va a explicar un poco más a fondo al respecto. La verdad es que la portada, incluso el título del libro, lo escogió la editorial Lucinia. No los escogí yo.
Y a mí me gustó. Caribe Taíno, para llamar la atención a ese dualismo que todavía la gente no sabe qué está pasando. Y es un mapa, yo creo que no ni siquiera mapa del Caribe, pero está lindo, está lindo. En este libro participó, ¿verdad?, José Orlando Suet, también participó el doctor Luis Burset, que fue uno de los editores en conjunto con Dacil Suet y también con Silvia Casillas, la profesora Silvia Casillas, también estuvo involucrada. El doctor Luis Burset hizo la introducción y le damos un saludo también y agradecimientos al respecto. Ya estamos en las postrimerías de este programa. No sin antes queremos terminar con las preguntas del público, ¿verdad? Para que el doctor Sorbadillo conteste además si hay algo con respecto al libro. O Pablo, que no podemos ver acá si hay unas preguntas. Sí, ya te digo Bueno, rápido. Dale, dale. Hay dos libros que uno ya salió y otro está por salir. El primero es un libro del hijo mío que se llama Profesores Desechables, que ya está en las librerías de Río Piedra. Y es un trabajo verdaderamente voluminoso y serio que se puede conseguir en las librerías, como señalo. Próximamente yo pienso publicar un manual de términos indígenas. Yo he podido recopilar durante décadas cerca de 3.000 términos indígenas que ingresan en el español del Caribe y está ya por salir, se va a llamar así, o libro de términos indígenas. Jalil, perfecto. Me están pidiendo que hables un poquito sobre las migraciones indígenas entre Puerto Rico y lo que hoy día es la República Dominicana. Migraciones indígenas. Sí, la relación indígena-taíno entre ambos países. Puerto Rico y Santo Domingo. Bueno, la verdad es que de ese tema yo no conozco mucho. Las fuentes documentales, lo que sí mencionan, y lo menciona Íñigo Abad, es que los taínos de Santo Domingo y de Puerto Rico viajaban de una isla a otra todos los días, todos los días. Así que hay una relación entre ambos, pero no abundan mucho sobre el tema. Perfecto. Jorge, puedes continuar. Sí. Doctor Sorbadillo, sabemos que también usted tiene un libro pendiente sobre Guayama. Sabemos que usted, ese libro lo publicó en el 83. Usted nació en Patillas, pero se crió en Guayama. Ese libro es nota para su historia. Ese es uno que está en lista. Y está en lista un libro sobre la emigración libanesa a Puerto Rico. Ese es un trabajo, mi abuelo era libanés, un trabajo yo le prometí. Y durante 30 años he estado buscando nombres de libaneses que emigraron a Puerto Rico. Y cuando creía que ya estaba terminando, el hijo mío, dándole una revisión a mi libro, ha encontrado centenares de más personas. Así que se va a tardar un poco más en salir. Pero parece que la migración libanesa a Puerto Rico fue más intensa de lo que habíamos preguntado. El problema es que se cambiaban el nombre. Y entonces Juan Pérez en Jayuya, nadie sabe que era árabe. Pues entonces hay que ir a la documentación oficial y encontrarlo. Ese libro ya va a tener a mi hijo de coautor, porque él ha trabajado ya más en el tema que yo mismo. Así que con esos dos libros yo espero terminar, no, si no este año, el año que viene. Así que todavía hay historiografía del doctor Sorbadillo para rato. O sea, entonces quiere decir que la jubilación le ha dado ese espacio para seguir produciendo, para
continuar con todos estos trabajos que estaban ahí sobre el tintero y que a veces por la academia uno no tiene ese tiempo. Así que, doctor Cervadillo, le agradecemos toda esa aportación historiográfica que ha hecho por más de 40 años. Sus trabajos son referentes tanto para arqueólogos, antropólogos, historiadores, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Incluso aquí no mencionamos a República Dominicana, pero no hablamos de cuando usted fue a Europa, a Holanda, a la Universidad de Leibniz como conferenciante. Hablar del tema de los taínos también. Sí. Sabe que no solamente su cátedra se quedó en el Caribe, sino que también fue hasta Europa a hablar de los taínos a Europa. Sí, así es. Así que toda esa recuperación o parte de esas memorias, ¿verdad? Y estos ensayos de más de 50 años están en Caribe Taíno, que ya está disponible en diferentes librerías en el pueblo de Río Piedras, Norberto González, en La Tertulia. Así que le agradecemos nuevamente al Instituto de Cultura Puertorriqueña por esta oportunidad, al director ejecutivo Carlos Ruiz Cortés, al doctor Pablo Crespo por permitirnos estar aquí en este espacio y compartir un poco más con el doctor Cervadillo de la intimidad de su hogar. Si hay alguna pregunta para finalizar, entonces. Tengo aquí una pregunta que llegó por Zoom. Dice, saludos, ¿a partir de qué año comienza la migración libanesa a Puerto Rico y por qué? Esa es una buena pregunta. Yo pensaba que era a finales del siglo XIX. El hijo mío ha encontrado evidencias de que décadas antes de finales del 19 ya venían llegando. Y las razones son económicas. No solamente los libaneses, sino numerosos pueblos europeos se están moviendo hacia América buscando mejores oportunidades de vida. Y los libaneses es uno de los pueblos que ha sido olvidado. Aunque ha salido un libro recientemente de un colega universitario, pero parece que fue más impactante de lo que hemos creído. Gracias al hijo mío de que los ha ido encontrando, identificándolo. ¿Llegaban primero a Puerto Rico o llegaban primero a otro lugar? Una vez que miraran al Caribe. Eso es importante. Salían del Líbano, iban a Egipto, de Egipto a Francia, y de Francia o venían a Nueva York o seguían hacia Santo Domingo o Haití. De ahí entonces regresaban. Yo debí de haberle preguntado a mi abuelo montones de cosas. Sé que él llegó a San Juan por primera vez, pero nunca le pregunté nada más. Y bien, de ahí viene entonces el nombre Jalil. Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Bien. Y Gasir, que es el nombre del pueblo de donde viene la mayoría de los libaneses a Puerto Rico, o por lo menos de un gran grupo. Es el pueblo de mi abuelo. Y yo le puse Gasir al hijo mío. Y en la familia, por lo menos en la tradición libanesa, se limita a los nombres y a las comidas. El kipe, el hummus, el falafel, todas esas cosas son muy buenas. Oye, qué datos interesantes. Ahora el maestro acaba de dar una asignación, ahora ponerse a buscar información sobre el pueblo Gasir en Líbano. Pues nada, gracias Jorge, gracias Jalil. Excelente exposición. Espero que en el futuro los tengamos otra vez aquí para discutir sobre estos nuevos libros que próximamente se estarán publicando. Aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloquio será el jueves 11 de marzo a las 7 p.m. cuando tendremos la conferencia titulada Caña y Resistencia en Vieques, la huelga agraria de 1915 con Robert Rabin. Por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura. Hasta el próximo coloquio. Buenas noches. Gracias nuevamente y muchas bendiciones. Muy bien, gracias. Buenas noches.